Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 278 y se titula Violencia contra las mujeres. El tema de hoy viene de un estudio, más bien de una encuesta publicada en relación a la violencia contra las mujeres. Violencia física, violencia sexual, violencia verbal en forma de amenazas. Dejaré en las notas del programa el enlace para el que quiera ver tanto la publicación que comenta los resultados de esta encuesta y esta publicación habla de una paradoja, que es lo que vamos también a comentar ahora. Y en la misma publicación tienes acceso a la fuente principal. Está en inglés, pero puedes leer la encuesta en detalle. Y este resultado, cogiendo parte de los números de esta encuesta, puede dar lugar a lo que se llamaría una paradoja nórdica. En nuestro caso, otra paradoja nórdica, porque ya hablé de una de estas, una paradoja, una aparente contradicción, que le hemos puesto el apelativo de nórdico, en otro episodio, concretamente en el episodio 269 del 21 de junio de este año, de 2026, hablando de la paradoja de la igualdad de género. Ahí hablaba de una asimetría entre los dos sexos para elegir carreras. También dejaré un enlace en las notas del programa, pero ahora la paradoja nórdica de lo que vamos a hablar hoy es una cosa quizá más seria. Voy a dar los resultados un poco de la encuesta y luego ya lo comentamos. Como decía, es una encuesta en la cual las mujeres de los diferentes países europeos contestan si alguna vez han sido agredidas físicamente, sexualmente o amenazadas a lo largo de su vida. Y los resultados pueden ser sorprendentes, depende de la idea con la que podemos partir. La media de la Unión Europea se sitúa más o menos el 30,7%, es decir, más o menos el 30%, casi el 31% de las mujeres encuestadas afirman que han sufrido algún tipo de violencia de alguno de estos tipos, ¿no? Violencia física, sexual, verbal en forma de amenazas. Esta media europea, el 30, tiene una variabilidad relativamente alta. Y lo que puede llamar la atención es que Finlandia obtiene un 57%, Suecia un 52% y Dinamarca un 47%, o sea, bastante por encima de la media europea. Como curiosidad, aunque no es el tema central, estamos hablando de la paradoja nórdica, pero por saberlo, ¿no? España está en el 28,2%, algo por debajo de esta media europea, y salimos mejor parados, por supuesto, que los países nórdicos, como acabo de decir, pero también nos sale mejor, es decir, tenemos un porcentaje de violencia contra mujeres más bajo que Francia, Italia, Austria, pero no lo hacemos tan bien también, porque estamos peor que, por ejemplo, Portugal, Alemania o Polonia. Volvemos entonces a nuestros países nórdicos, ¿no? Finlandia, Suecia, Dinamarca, que llama la atención por esos porcentajes tan altos, y lo podemos plantear como una paradoja que tengan estos porcentajes tan altos de violencia contra las mujeres si pensamos que esta violencia de hombres contra mujeres viene o está facilitada, producida, desencadenada, tiene una relación clara con el machismo, con una educación tradicional, antigua, machista, que no respeta la libertad y la integridad, una cultura, vamos a decir, violenta contra las mujeres. Entonces, este tipo de violencia, en una sociedad civil, digamos, de bienestar, fuera del ámbito de la marginalidad, la delincuencia, los ajustes de cuentas, este tipo de violencias, dejando eso aparte, cuando pensamos en la violencia que se ejerce contra las mujeres, tendemos a pensar que la cosa principalmente está en la educación, la cultura, el entorno, etc. O sea, básicamente es una causa social. El entorno social de las personas que hace que algunas personas, algunos hombres principalmente, puedan agredir y ejercer violencia de diferente tipo contra mujeres. Entonces la paradoja es que en países igualitarios, bien educados, prósperos, donde no hay esas tasas de marginalidad y delincuencia como en otros sitios, ¿no? Como los países nórdicos, deberían tener unas tasas de violencia contra mujeres muy bajas. Y es exactamente lo contrario. Aquí está la contradicción o la aparente paradoja. Vale, ¿qué causas pueden explicar esta paradoja? Por lo que no podemos negar es la realidad. Entonces hay que explicar por qué nuestra concepción previa no casa con los hechos. Bueno, como causas posibles de que expliquen esta contradicción, primero, un error del estudio. Quiero decir,
este estudio no está midiendo la violencia, está midiendo lo que se reporta. Es una encuesta de lo que se reporta como violencia. Podemos pensar que aquí hay algunos sesgos. Es decir, que algunas mujeres pueden no informar de algunos hechos o actitudes que en otras culturas, en otros países, en otros entornos geográficos, sí. Por ejemplo, aquí están hablando de amenazas. Pues igual en algunas culturas, algunas conductas amenazantes o que no están tratando bien a las mujeres se puede tolerar más y las propias mujeres de ese entorno cultural no lo consideran violencia, no consideran una amenaza o digno de decir en esta encuesta que se han sentido violentadas en algunos entornos y en otros sí. Y entonces recibir algún tipo de amenazas o mal comportamiento en los países nórdicos lo consideran una actitud violenta, aunque no sea violencia física, y esos mismos actos en otros países no se consideran, con lo cual las mujeres han contestado no en un sitio y sí en el otro. Eso podría ser una causa de sesgo, simplemente que las mujeres del norte de Europa, de los países nórdicos, perciben como actitudes violentas cosas, hechos, que en otros países del sur no lo consideran, con lo cual es una diferencia de apreciación y no hay una diferencia real de más violencia en el norte. Es una causa y bueno, puede ser plausible, no lo sabemos con seguridad, pero podemos apuntar que esa es una causa que puede explicar, por lo menos parcialmente. Sí que es cierto, claro, llama mucho la atención, estamos hablando de tasas del 50 y muchos por ciento, cerca ya del 60%, frente a países que no llegan ni siquiera al 30%, como por ejemplo España, pero hay países que tienen tasas incluso más bajas. ¿Puede explicar este tipo de sesgo una parte? Puede ser, pero quizá no estamos muy satisfechos porque la diferencia es mucha, tenemos que buscar igual alguna cosa más. Podemos también plantear que esta idea que tenemos nosotros de que los países nórdicos son igualitarios y están bien educados es algo falso, pero no, vamos, yo he vivido en Suecia y la verdad es que la gente es en general muy bien educada, no solo que se comporten educadamente, sino que reciben una buena educación y formación y en la sociedad tienen muchos valores de individualidad, privacidad, pero también respeto por las otras personas. Y sobre todo son muy, muy, muy igualitarios a nivel de género, a nivel de sexo, con lo cual esta hipótesis sí que la podemos descartar, eso no explica nada. Dentro de esto, podemos decir, bueno, sí, los países en general escandinavos, los países nórdicos, son tradicionalmente más igualitarios, pero vamos a pensar que igual ahora hay una excepción en estos últimos años por el concepto de la inmigración. ¿Podemos pensar eso? Que como hay una parte importante de la población que es inmigrante ella misma o inmigrantes de segunda o tercera generación, eso hace que un porcentaje de la población no podemos considerarla en el mismo entorno cultural, aunque viva en los países nórdicos. Eso explicaría que si hay un porcentaje importante de población que tiene otro tipo de cultura, es esta diferencia cultural. Bueno, el concepto de la inmigración ya sabemos que está muy politizado y muy radicalizado y podríamos plantear una postura anti-inmigración diciendo eso, que los inmigrantes son los culpables de esto y que si no hubiera migrantes, las tasas de violencia contra las mujeres es por culpa de la inmigración y si no hubiera inmigrantes, los suecos y los finlandeses serían seres de luz y no tratarían más a las mujeres. Con lo cual, bueno, pues eso, la cultura nórdica o la occidental es buenísima y la inmigración es la mala, ¿no? Es el origen de todos los males. Estamos yendo a una postura anti-inmigración excesiva, que yo creo que nada que pensemos se cae por su propio peso. Una postura más razonable es pensar que los inmigrantes son malvados por el hecho de ser inmigrantes, y yo fui inmigrante durante casi un lustro en Suecia, pero tampoco los inmigrantes son buenos per se, ni deberíamos colocarles automáticamente la etiqueta de las víctimas o el colectivo vulnerable, porque eso nos impide considerarlo como grupos de personas grandes, y como cualquier grupo de personas grandes, hay gente de todo tipo, gente buenas, normales, malas. Todas las personas, inmigrantes o no inmigrantes, pueden ser, hay unas mejores, otras peores. Y pensar eso, que el tema de la maldad que estamos diciendo, ¿no? La criminalidad, los guetos, la marginalidad, la violencia contra las mujeres, es el resultado en exclusiva de los inmigrantes son malos porque sí, o su cultura es mala porque sí, está mal. Pero yéndonos a nuestro extremo y decir, todo lo malo que se relaciona con la inmigración es el resultado en exclusiva de no acogerlos bien, con lo cual la culpa la tiene el país que está recibiendo a los inmigrantes, porque no les ofrecen opciones y entonces el hecho de que haya una inmigración masiva y descontrolada pues produce estos problemas en la forma de que estamos acogiendo a los inmigrantes, pero los inmigrantes si los tratáramos bien siempre se portarían bien porque los inmigrantes siempre son buenas personas. Bueno, pues son buenas personas, son malas personas, sean inmigrantes o sean de dentro o de fuera. Entonces las posturas excesivas de anti-inmigración, la inmigración es mala o
todo lo malo que puede venir de la inmigración, incluso en la inmigración no controlada. El problema es que no le estamos ofreciendo siempre las opciones correctas, pues igual son posturas un poco extremas. Y al final hablar de esto sin entrar en las cosas concretas, sino hablar solo de generalidades, al final es dar combustible a estas posturas anti-inmigración o pro-inmigración, ambas un poco extremas. Pero bueno, ya hablando un poco de caso concreto mío, no creo que, por mucho que le estemos dando vuelta al tema de la inmigración, a las causas, no creo que sea la explicación de esta paradoja nórdica. Porque ahora no me voy a estar refiriendo a los guetos donde hay más problemas de falta de integración de un sector importante de los inmigrantes, como puede ser en la ciudad de Malmö o incluso en Estocolmo, sino que en la última ciudad donde estuve viviendo yo, Kalmar, que era una ciudad relativamente pequeña, había relativamente poca inmigración en comparación con las ciudades grandes, y esa poca inmigración está muy bien integrada, y las mujeres inmigrantes de segunda generación eran muy suecas en su mentalidad, y en una ciudad, como digo, como Kalmar, poca inmigración, muy bien integrada, no hay guetos, etcétera, los datos de violencia hacia las mujeres eran escalofriantes. Me acuerdo que fue eso, en el segundo año que estuvimos viviendo allí, no sé a cuento de qué, algo hizo el ayuntamiento dio unos datos sobre no sé cuántos cientos de mujeres en lo que llaman de año que habían sido agredidas físicamente. No estamos hablando de amenazas física o sexualmente, y lo comparamos, es decir, pero si este pueblo, esta ciudad es pequeña, han tenido no sé cuántos, 200 y pico, no sé cuántos, y pues esta poca población, pues comparado con una ciudad española el doble o el triple de grande, en España no hay ni la cuarta parte de este tipo de actos violentos contra las mujeres. ¿Qué está pasando aquí? En otras ciudades no lo sé, pero en la ciudad donde estamos viendo, aquí no hay un sector de inmigración que puedes echarle la culpa. No, este es en este gueto o en este tipo de población. No, estamos hablando de los suecos de toda la vida, de toda la familia sueca, con cultura sueca, ojos azules, pelo rubio, suecos que eran los que estaban ejerciendo ese tipo de violencia. Con lo cual, no, en la inmigración no puede explicar estos datos. Nos estamos quedando sin ideas. A ver cómo explicamos esta paradoja nórdica de que allí haya más violencia contra las mujeres siendo una cultura muy igualitaria. Bueno, mi hipótesis, bueno, no solo mía, aquí no estoy inventando nada, ¿no? La violencia es inherente al ser humano. El ser humano es violento. No, pero también es cooperador, sí, es violento y cooperador, no son cosas contrarias. Y tenemos herramientas, armas biológicas para ser violentos entre nosotros, y lo hemos desarrollado durante miles y millones de años. Los homínidos, nuestros ancestros, y luego el Homo sapiens, el ser humano, hemos evolucionado siendo violentos a nivel mental y a nivel físico. Pues tenemos las herramientas psicológicas, mentales y físicas y los incentivos para hacerlo. ¿Eso quiere decir que es todo biológico? No. La cultura, la educación juegan papeles fundamentales para o bien refrenar y controlar estas tendencias o bien para alentarlas. Pero la violencia en sí mismo no es un constructo social, es una tendencia biológica. Con los incentivos y las circunstancias adecuadas, los seres humanos tienden a ser violentos. Es una forma de solucionar nuestros problemas. Y ya concretamente en el tema de lo que estamos hablando hoy, la violencia física hacia las mujeres, física o de cualquier tipo, es una constante en todas las épocas y todas las sociedades de la humanidad. Y ojo, ahora no vamos a caer en la falacia naturalista. Que sea una constante y que sea un hecho biológico no quiere decir que sea lo correcto, o tenemos que decir, bueno, pues como somos así, pues tenemos que tolerarlo o tenemos que asumirlo. No es que tengamos que asumirlo. También somos asesinos y no nos parece bien que nos asesinemos entre nosotros y otras muchas cosas. O sea que lo que nos enseña la biología evolucionista nos explica por qué somos como somos en gran parte. No nos da lecciones morales de que tenemos que ser así, pero saber por qué nos comportamos así nos da herramientas para intentar alentarlo o evitarlo según nos interese. Es interesante decir en este punto que lo característico de esta violencia es, por supuesto, la asimetría, porque una mujer casi siempre recibe la violencia de un varón, eso es cierto. Y físicamente, cuando estamos hablando de violencia física, incluso sexual, tiene las de perder, tiene desventaja física en ese sentido. Pero aquí estamos viendo solo una parte del cuadro o de la imagen, de la escena, que está bien que lo recortemos, pero no perdamos de vista cómo es el cuadro entero. Es decir, los varones sufren más violencia que las mujeres y, por supuesto, los varones sufren violencia de otros varones.
Entonces, sí, tú cuando naces mujer tienes riesgo de que sufras violencia de varones, pero si naces varón tienes más riesgo de sufrir violencia que si naces mujer. Entonces aquí los roles de víctimas y perpetradores aquí es más confuso, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema, cuando empezamos a entender que la violencia es básicamente un hecho biológico, igual podemos empezar a entender que una cultura igualitaria no es suficiente, o puede que no sea suficiente, porque no es solo el entorno, la sociedad y la cultura. Tenemos que entender que en un grupo grande de personas siempre habrá una minoría de estas personas que van a ejercer o bien la violencia física, o la humillación, o la cancelación social, o atacarán el estatus o la reputación de otras personas. Es decir, una minoría de personas van a atacar, a perjudicar a otras personas de diferentes maneras para conseguir una serie de objetivos. Y en este contexto genérico de dañar o perjudicar a otras personas, muy probablemente las mujeres son en general igual de dañinas que los hombres, pero sus métodos son diferentes. Pero como ahora estamos hablando de violencia física o sexual, o si hablamos de amenazas, estamos hablando de amenazas físicas, pues este método es típicamente masculino. Bueno, sería incluso discutible, pero bueno, por lo menos en el caso de la violencia masculina escala más rápidamente. Vamos a dejarlo así. ¿Qué tenemos que hacer? Lógicamente, hacer un esfuerzo activo para controlar eso, esa tendencia natural que tenemos los seres humanos y efectivamente los hombres más que las mujeres en la parte física. Y en este contexto, una cultura que es igualitaria, pero a la vez es muy respetuosa de la libertad, donde cada uno va a lo suyo y muchas veces nadie le importa lo que hace o cómo se comporta el vecino o lo que está haciendo el vecino, es fantástica en muchos aspectos. De hecho, yo he elevado eso aquí en este mismo podcast cuando estaba viviendo en Suecia, que cada uno va a lo suyo, nadie se interesa en lo que haces o lo que dejas de hacer. Eso es fantástico en muchos aspectos, pero este tipo de control social, o este tipo, mejor dicho, de falta de control social, siendo positivo en general, puede tener desventajas. Vamos a ponerlo eso en hipótesis. Vamos a poner una sociedad A. Como Suecia, los países nórdicos, esta sociedad A es más igualitaria que otra sociedad B. B puede ser España o otros países. En materia de feminismo o igualdad de oportunidades entre sexos, o que no haya roles tradicionales machistas, puede haber una gran diferencia entre A, mucho más igualitaria, feminista, y la B, más machista, más tradicional. Vale. Eso no significa que esta sociedad A vaya a proteger mejor de la violencia a las mujeres o la violencia en general, porque la violencia, como estamos diciendo, va de los varones a las mujeres y de los varones hacia otros varones. Pero esta forma de ejercer la violencia puede ser algo más complejo que simplemente machismo o que los hombres quieran ejercer el poder sobre las mujeres en este concepto clásico de patriarcado. Y puede que esta sociedad B proteja más contra la violencia entre las personas, pero no porque sea más machista o porque sea más tradicional. Puede que no tenga relación que esta sociedad B, que es menos violenta contra las mujeres, puede que no tenga que ver con el machismo o con valores tradicionales. Puede ser que sea una sociedad menos individualista, puede que ofrezca mejor soporte social a las personas, a los problemas de las personas, y que no se tengan que solucionar con violencia. O incluso esa sociedad B tenga más control social, más por el que dirán, o que la gente se vigila más entre sí, depende de cómo te comportes, te preocupa lo que la gente piensa de ti, lo cual no siempre es bueno, pero siendo una cosa que puede ser en general, lo podemos evaluar como en general una cosa no deseable, el eliminar este control social pues también tiene consecuencias negativas. O sea, como conclusión, si queremos proteger a las mujeres de verdad, es decir, un discurso feminista, pero feminista serio, un discurso efectivo, donde queremos realmente proteger a las mujeres de verdad, debe ser científico, debe partir de la realidad, de las evidencias, y a partir de estas evidencias formular hipótesis y validarlas o descartarlas. Pero no tiene que ser al revés, no debemos partir de una ideología previa donde ya conocemos la respuesta a las preguntas e intentamos encajar la realidad en nuestra ideología, en nuestras respuestas que ahora tenemos contestadas antes de conocer los hechos. Y este tipo de paradojas, como esta paradoja nórdica, nos tiene que hacer despertar si realmente, cuando queremos conseguir sociedades mejores, más respetuosas entre sí, incluido a las mujeres, igual tenemos que solucionar los problemas según las causas que tengan, y tenemos que estudiar las causas de los problemas porque a veces son diversas. Y por supuesto que hay que luchar contra el machismo, la desigualdad de género,
Pero como vemos, igual eso no es suficiente o no tiene una relación del 100% con la violencia contra las mujeres. Y eso quiere decir, y parece que esto es una evidencia, que si luchamos contra el machismo, con eso no vamos a acabar por sí solo con la violencia contra las mujeres, ni la violencia en general, ¿no? Porque si estamos luchando en España durante muchos años para conseguir un nivel de igualdad, no solo a nivel laboral, a nivel académico, sino también a nivel social y de mentalidad, si queremos llegar a los niveles como los países nórdicos, que en ese sentido están más avanzados, y sin embargo tienen más violencia, con lo cual eso no nos va a solucionar la violencia contra las mujeres. Con lo cual tendremos que buscar otras maneras, es decir, tenemos que buscar las soluciones, pero buscarlas de verdad. Y las soluciones puede que sean novedosas. Igual tenemos que buscar esas causas de infelicidad, frustración, problemas de socialización que suceden en esa minoría de personas, mayormente hombres, que pueden ejercer la violencia contra mujeres o contra hombres. Pues habrá que buscar esa solución, ahondar las causas e intentar solucionar los problemas. Sobre todo eso, buscar soluciones prácticas, no discursos. Quiero decir que a veces los discursos como etiquetar de masculinidad tóxica sin más, como la causa de la violencia, sin entrar en profundidad del problema, aquí simplemente estamos culpabilizando a todo un sexo por ser que es un sexo. Con eso no solucionamos nada, porque volvemos a lo mismo. ¿Es la masculinidad tóxica? Entonces significa que las culturas menos machistas como la nórdica tienen más violencia que en España. No tiene mucho sentido, o sea que habrá que buscar otras causas. Al final, cuando tenemos problemas serios que solucionar, debemos acudir a los hechos y a la ciencia, por lo menos un método más o menos científico, aséptico, para encontrar las causas de verdad. O al menos esa es mi opinión. ¿Y tú qué opinas? Estaría encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Este podcast no utiliza inteligencia artificial para su producción o locución. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.